Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que fenomenal. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo algo más personal. Os pregunté hace unos vídeos si os apetecería que os comentase un poquito mi experiencia con el tema del estrés y fuisteis bastantes los que a través de tanto de los comentarios como a través de mis redes sociales me dijisteis que os apetecía que lo grabase para que os contase un poquito y demás, así que yo encantada. Ya sabéis que me conozcáis un poco mejor, pues también se agradece, ¿no? Porque al final a través de la temática de los vídeos que yo suelo grabar, pues es un poco complicado que me conozcáis más, así que este tipo de vídeos la verdad es que me gusta grabároslos. Y bueno, os voy a comentar, es un tema un poco complicado para mí de hablar porque ha sido duro, o sea, el estrés me ha generado una serie de problemas, ya no solo a nivel emocional, sino también a nivel físico, digamos, bueno, físico, de problemas de salud que bueno, ya sabéis. Entonces, bueno, voy a intentar que no se os haga un vídeo muy pesado, contároslo de la mejor manera, no enrollarme mucho y sobre todo pues que entendáis un poquito quizás algunas de las cosas que me han ido pasando. Entonces, bueno, en el vídeo que os grabé sobre cómo comencé yo con el running, os contaba pues bueno, que mis problemas con la ansiedad y con el estrés comenzaron cuando yo me quedé en el paro. A día de hoy estoy trabajando, pero fue bastante complicado porque digamos que el estrés y la ansiedad te hacen entrar en una especie de pescadilla que se muerde la cola, porque te empiezas a encontrar mal, empiezas a ver, en mi caso os hablo de mi experiencia, ¿no? Entonces yo cuando vi que no encontraba trabajo, soy una persona muy nerviosa y además muy activa, disfruto muchísimo trabajando porque, no sé, soy de esas personas que me gusta trabajar, me gusta. Y cuando de repente me encontré con que, no solo con que me quedé en el paro, sino que mandaba currículums, iba a los sitios y demás y nadie te abría la puerta, ni siquiera gente de tu propio entorno, entonces es como muy frustrante y empecé con tener muchísima ansiedad. Como os digo, yo soy una persona muy nerviosa, estoy acostumbrada a tener una actividad muy alta en mi día a día, de ir de un lado a otro y de hacer muchísimas cosas, entonces de repente encontrarme con que no tenía, entre comillas, nada que hacer fue bastante duro. Entonces cuando al principio ves que no encuentras trabajo, dices, bueno, no pasa nada, será que en un mes así como mucho encuentro algo. Y cuando ves que llega ese mes y no encuentras nada, pues empiezas ya con muchísima ansiedad, empiezas a pensar que igual el problema lo tienes tú y que no eres válida o que no tienes suficiente formación o no sé, yo me puse a hacer cursos como una loca porque una de las cosas que os recomiendo a los que estéis pasando por una situación parecida es que tengáis la cabeza ocupada y que hagáis muchísimas cosas, no que os sobrepaséis, pero sí que tengáis bastante actividad porque lo peor de todo en general es la cabeza y cuando empiezas a darle demasiadas vueltas, cuando tienes muchísimo tiempo libre y empiezas a darle muchas vueltas a la cabeza, empiezas ya con algunos pensamientos que nadie debería de tener, ¿no? Porque, bueno, yo me dejé los cuernos en su momento por sacar mi carrera, mi máster, he hecho muchos cursos, trabajé un montón y entonces yo sabía, en el fondo sabía que no era por mí, que no fuese una persona válida o que no tuviese formación suficiente. De hecho, en muchos sitios me decían que tenían que quitar formación, que es algo que me repatea y me seguirá repateando eternamente y algo que no hago porque me sienta muy mal. Y entonces sí que es verdad que yo sabía que no era por mí, pero claro, cuando entras en ese bucle que os digo que te lleva a generar el estrés, la ansiedad, pues al final te piensas que el problema lo tienes tú, como os decía. Entonces, bueno, ¿qué me ocurre en ese primer momento? Pues lógicamente de tener una actividad muy alta a no tenerla y tener mucha ansiedad, pasar mucho tiempo dentro de casa sin hacer absolutamente nada físico, digamos, pues lógicamente yo estaba muy delgada en esa época, quizás incluso demasiado delgada, pues cogí bastante peso, cogí mucho peso. Y como os digo que es una pescadilla que se muerde la cola, en lugar de avanzar dices, bueno, pues como estoy pasando una mala época, ya llegará una época en la que esté mejor, no pasa nada, y me inflaba a comer. Me inflaba a comer, ya no solo que me inflase a comer, sino que no hacía absolutamente nada de deporte. Una de mis salvavidas fue el running, y os lo comenté en ese vídeo que os decía antes, que os lo dejo en la cajita de información, pues os puede servir.
Y mi consejo es lo que os decía antes, que tengáis cosas que hacer, cosas o que las busquéis vosotros mismos. Si te gusta la lectura, aprovecha para leer, aprovecha para comenzar cualquier deporte que te haga desconectar la cabeza y hacerte encontrarte mejor contigo mismo. No sé, para mí fue desde luego una salvación. ¿Qué ocurrió en ese momento? Pues que yo tenía unos dolores de cabeza muy importantes antes de comenzar con el running y entonces pues no podía más, fui al médico y entonces al hacerme una serie de pruebas normales y corrientes como era una analítica, me diagnosticaron que tenía hipotiroidismo. Entonces a raíz del hipotiroidismo comencé con una serie de tratamiento. Sí que es verdad que me encontraba muchísimo mejor, los dolores de cabeza disminuyeron bastante. Empecé también con lo que os decía a correr, entonces como que muchísimo mejor. Tuve épocas en las que sí que estuve trabajando y los dolores de cabeza no eran digamos, tan constantes, pero donde lo pasé realmente mal fue en enero y febrero de este año. Sabéis los que seguís conmigo, vamos, los que estéis conmigo desde hace mucho tiempo, que tuve un parón y hay de hecho un vídeo en el que os cuento lo que me pasó, porque tuve que dejar un tiempo YouTube y bueno, en resumidas cuentas, comencé con una serie de dolores de cabeza desde que me levantaba hasta que me acostaba, horrorosos. Imaginaros un dolor de cabeza de estos que os hace que no podáis hablar siquiera de lo incómodo que os encontráis. Pues de eso, desde que me levantaba hasta que me acostaba, estuve 2 meses prácticamente. Entonces ya no podía más, fui al médico de cabecera. El médico de cabecera me preguntó si era una cosa ocasional, si estaba teniendo problemas de estrés en ese momento. Le dije que sí y me mandó al neurólogo. Llevo con tratamiento con el neurólogo desde febrero de este año, me encuentro muchísimo mejor, pero os quiero contar que yo soy consciente de que mi problema en este caso es el estrés. Mi problema grave ha sido el estrés, porque me ha generado una serie de dolencias que yo no tenía. Y que te estés tomando más pastillas que tu propia abuela, que tiene 90 años, pues digamos que es cuanto menos un poco surrealista. Entonces, bueno, hablando con el neurólogo y demás, me comentó que si yo me encontraba en una situación, pues me empezó, digamos que un poco a pinchar, ¿no? Y le conté pues eso, que justo yo en ese momento no estaba otra vez trabajando porque, ya sabéis, esto va como por épocas. Hay épocas en las que trabajas, otras en las que no. Ya, los que estéis acostumbrados a esto me entenderéis. Entonces en ese momento no solo no tenía trabajo, sino que me encontré con un pico de estrés grande porque, como os decía, la cabeza es el peor enemigo. Otras te empiezas a darle vueltas, gente que con buena intención y gente que con mala intención te empiezan a hacer comentarios de pero es que no echas currículums, o pero solo estás buscando de lo tuyo. He estado echando absolutamente de todo. O sea, yo no estoy aquí no estoy sufriendo, pasándolo mal porque a mí me apetezca, sino pues porque la situación es la que es y no me llaman y punto. Pero hay gente muy mete mierda y entonces empezaron a pinchar. Luego se me unió una situación que tampoco de la que quiero hablar mucho, pero digamos que gente tóxica que en determinadas épocas hay en mi vida, las intentas apartar, pero hay otras que es inevitable y sabes que van a estar en tu vida eternamente. Entonces, pues gente que en determinados momentos considera que no solo que está muy bien que opinan de su propia vida, sino que me parece fenomenal, sino que se metan en la tuya. Yo soy una persona que eso lo llevo fatal, muy muy mal, porque soy una persona que voy muy a mi aire, tengo mis amigos, lógicamente mi familia, pero no soy una persona que me meta en ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Puedo aconsejar cuando me piden consejo, pero no soy una persona de meterme y de hacer comentarios malintencionados para hacer daño, ¿sabéis? No, mis padres me enseñaron en su momento que en esta vida lo que hay que ser es buena persona, y hay gente que vale que es buena persona y no lo es. Y te hace comentarios con mala leche. Entonces digamos que se me juntaron una serie de cosas que me provocaron cefaleas tensionales. Las cefaleas tensionales, ¿qué son para los que no lo sepáis? Bueno, pues las cefaleas tensionales son los dolores estos muy heavy metals de cabeza, que los tienes de manera constante. Es como un dolor, llega a ser un dolor sordo, de estos que lo tienes de manera constante, con el que aprendes a convivir, pero que es muy desagradable. Y surgen a raíz de picos de estrés, de ansiedad, de estrés.
Entonces, como a mí justo ese pico de estrés fue bastante heavy, pues las cefaleas fueron muy heavy metal. Pero muy heavy metal, ya os digo, me tiré 2 meses desde que me levantaba hasta que me acostaba con el dolor de cabeza, que es algo que no se lo deseo absolutamente a nadie, ni a la persona que peor me pueda caer en este planeta, no se lo desearía porque de verdad que es muy desagradable. Con el tratamiento que pasó, pues me encontraba muchísimo mejor. De hecho, yo creo que por lo que me dijo el neurólogo en mi última visita me lo van a terminar quitando, porque como son picos de tensión, lo que estoy aprendiendo es a gestionar esa tensión, ese estrés. Porque me he dado cuenta, a raíz de eso, estoy relativizando mucho las cosas. He aprendido que realmente las cosas que me puedan hacer daño son las que yo considere que me puedan hacer daño y las que no, fuera. O sea, digamos que como que las borro, no les doy importancia. Y estoy en una época que estoy muy zen. Hace poco se lo comentaba a mis compañeras de mi nuevo curro y se reían, pero es que estoy muy zen, entonces estoy como muy tranquila. Intento no llevarme problemas de trabajo, por ejemplo, a casa y bueno, el trabajo es trabajo y al final dejas los problemas allí y al día siguiente cuando vuelvas, si los vuelves a tener, pues los tienes, lidias con ellos y luego te vuelves a tu casa, te olvidas y estás tan tranquilo. Y con el resto de problemas de la gente que me tomen todo, pues 3/4 de lo mismo. Intento no darle la más mínima importancia y estoy aprendiendo, como os digo, a relativizarlo. Eso con ayuda de la medicación que me pusieron y con el ejercicio físico, que sí que es cierto que llevo 1 mes y pico que no he podido por temas de trabajo, han sido mis grandes salvadores. De hecho, tengo pensado, y dejármelo en comentarios si os apetece, que os grabe un vídeo, porque si no esto puede ser eterno, que os grabe un vídeo sobre qué cosas me ayudan a mí a luchar contra el estrés, ¿vale? A relativizar las cosas y demás. Y gracias a eso me encuentro muchísimo mejor. Mi consejo principal, si estáis pasando por una cosa parecida a esta, que vayáis al médico, que no lo dejéis pasar. Yo soy de esas personas que normalmente suelen dejar pasar las cosas hasta que ya, pues digamos que el problema es gordo. Entonces, que no os pase como a mí. Si veis que tenéis dolores de cabeza todos y cada uno de los días de la semana, o tenéis picos de estrés muy altos, ir a hablar con vuestro médico de cabecera que os derive digamos, al neurólogo, en mi caso, porque os hablo de los dolores de cabeza, o a la dolencia que tengáis que os derive, y que podáis tener algo a lo que agarraros que os ayude. Si no, intentar desconectar, no llevaros los problemas del trabajo, como os decía, a casa, intentar relativizarlo todo, hacer deporte. El deporte parece una tontería, pero ayuda muchísimo. A mí es de las cosas que más me ha ayudado durante todo ese tiempo y que para mí ha sido mi gran salvavidas. No sé, leer, salir a pasear, lo que queráis, de verdad, hacerlo porque si no entráis en una espiral que os va a hacer mucho daño y yo la he vivido y no se lo deseo a nadie. Se pasa muy mal. Bueno, lo que os decía, se pasa muy mal, entonces es algo que yo no se lo deseo absolutamente a nadie. Y si esto os puede ayudar, seré eternamente feliz. Y no quiero ser una llorona, así que lo que os decía, que seáis fuertes, que si os encontráis mal, que nadie os haga sentir mal porque digáis que os encontráis mal, no os quedéis encerrados en casa, que hagáis cosas, que estéis ocupados, que intentéis encontrar motivaciones en la chorrada más chorrada que os pueda parecer, pero que a vosotros os ayude a seguir hacia adelante. Si estáis pasando ahora mismo por una época en la que no estáis trabajando, no penséis que no valéis, que no sois válidos, que no tenéis formación, que no dejéis que esos pensamientos de verdad os apoderen de vosotros y os hagan daño. La situación es la que es ahora mismo, por desgracia, en nuestro país y hay que luchar, pero de verdad que no es vuestra culpa. Por desgracia, también en este país hay muchísima gente que no es válida, que no tiene la formación suficiente o que no sabe gestionar el trabajo, que está en puestos y que se dan el lujazo de decirte que no vales. No vayáis nunca a una entrevista de trabajo y dejéis que os hagan sentir mal. Contestad siempre, porque de verdad que nadie tiene la palabra absoluta, nadie es quien para deciros que no valéis. De verdad, mi consejo fundamental, porque yo he ido a entrevistas donde gente, por ejemplo, me ha dado consejos
cuando no tienen la formación o cuando la manera de hablar o las cosas que me están comentando no tienen ni puñetera idea de lo que me están hablando. Entonces, yo en su momento me callé y mi consejo: no lo hagáis, no dejéis que nadie os haga sentir mal, que luchéis por lo que queráis, que si tenéis problemas con el estrés intentéis gestionarlo de la mejor manera y que pidáis ayuda si la tenéis que pedir, porque de verdad que es de las cosas más mamonas que hay y que sale cuando menos te lo esperas. Te puede salir en forma de manchas en la piel, con vitíligo, te puede salir lo que os decía, que el estrés puede atacar a aquella parte del cuerpo que más débil tengáis, más, no sé, lo que os decía, aparte del vitíligo que también está provocado en gran parte por el estrés, hay gente a la que se le llega a caer el pelo, no es, o sea, no es una tontería el estrés, ¿vale? Y las consecuencias que tiene no son ninguna tontería. Se puede llegar a caer el pelo, que es lo que sería el vitíligo, gente a la que le ataca en el estómago y le provoca úlceras, o sea, no es una tontería. Si os encontráis mal, sabéis que está asociado a situaciones provocadas por un estrés alto, por ansiedad. Si tenéis que pedir ayuda, pedirla, que no pasa absolutamente nada. Yo, antes de que tengáis que pasar por una situación como la que yo en su momento he tenido que pasar, de verdad, pedir ayuda, que no pasa absolutamente nada y en todo lo que se os puede ayudar, pues para eso están los profesionales, ¿no? En este caso. Y yo lo recomiendo al 100% porque de verdad, no se lo, yo creo que ni al peor de mis enemigos, que no tengo, pero ni a la persona que peor me cae en este mundo le desearía que pase por una cosa de estas, porque se pasa muy mal. Y como ahora, a día de hoy, el estrés es algo que no se sabe tratar bien en muchos aspectos, porque no, digamos que es una cosa relativamente nueva a nivel de salud, pues los médicos todavía no saben tratarlo muy bien y hay dolencias que causa el estrés pues que no tienen curación y es una mierda, hablando en plata. Entonces, para que no os pase, pedir ayuda. Y bueno, pediros disculpas por el momento que he tenido antes, pero ya os digo, para mí es una cosa dura porque lo he pasado mal y he visto a personas muy cercanas a mí pasarlo también muy mal, así que nada. Si sois nuevos por aquí y os apetece seguir cotilleando el canal, encantada de la vida. Y si queréis uniros a esta pequeña gran familia, os recibo con los brazos abiertos. A los que lleváis conmigo desde hace tiempo, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido para conocerme un poquito más. Y que nada, que en la cajita de información os dejo cositas que os puedan servir, como redes sociales, por si queréis seguirme por allí. Y qué más cosillas. Dejadme en comentarios qué os ha parecido el vídeo, si queréis que os grabe el vídeo en el que os enseño las cosas que a mí me ayudan a lidiar con el estrés, esas cosillas que para mí pues puede que sean tonterías, pero que me ayudan realmente a lidiar con él. Y nada, si habéis pasado una situación de estas, dejármelo en comentarios, ¿vale? Que me encanta leeros. Y nada, os mando un beso enorme y nos vemos dentro de nada, como siempre, en el próximo vídeo. Hasta luego.